Amara Okonkwo era hija de un multimillonario. Su padre, el jefe Chukwudi Okonkwo, era propietario de uno de los mayores imperios empresariales de Nigeria. Pero si la hubieras visto en ese momento, caminando por las calles de Lagos con ropa sencilla y un bolso tejido, jamás habrías imaginado que llevaba la sangre de uno de los hombres más poderosos de toda África. Y así era exactamente como ella quería que fuera. Porque, ¿qué sucede cuando tu familia multimillonaria te rechaza durante 8 años? ¿Qué pasa cuando te tratan como si fueras invisible? Como si tu propia sangre fuera una mancha que necesita ser borrada. La invitación de boda llegó 3 semanas antes. Pesada, con letras doradas en relieve, oliendo a perfume caro. Su prima, Chiamaka, se casaba con un empresario de Lagos. Amara sostuvo el sobre por un largo tiempo, sus dedos trazando las letras de su propio nombre escrito a mano. Amara Okonkwo. Ella sabía por qué había llegado la invitación. No era un gesto de reconciliación. Era protocolo. Sería escandaloso si la hija del jefe Okonkwo no fuera invitada a una boda de la familia. Pero invitar no significaba querer. Invitar no significaba aceptar. Era solo apariencia. Siempre apariencias. Amara podría haberla rechazado. Podría haber tirado la invitación y continuado con su vida tranquila, lejos de las miradas juzgonas y los susurros venenosos. Pero algo dentro de ella, una parte pequeña y obstinada que aún ansiaba pertenecer, la hizo aceptar. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez. Pasó 3 días eligiendo el regalo perfecto. No cualquier regalo. Algo que mostrara respeto, tradición, valor. Eligió un juego de joyas de coral auténtico, del tipo que usan las reinas Igbo en ceremonias ancestrales. Carísimo. Raro. Envuelto en una caja de terciopelo que parecía demasiado pequeña para el peso de lo que representaba. El día de la boda, Amara se vistió con cuidado. Nada llamativo. Un vestido azul marino sencillo, tradicional, con bordados discretos. Su cabello natural estaba trenzado en un estilo elegante pero modesto. Se miró en el espejo de su pequeña tienda de telas y respiró hondo. Dignidad. Eso era lo que tenía. No su amor, no su aceptación, sino dignidad. Nadie podía quitársela. La mansión de la familia Okonkwo en Ikoyi era un espectáculo de lujo desplegado sin pudor. Carpas blancas gigantescas cubrían los jardines impecables, flores de importación en arreglos que habrían costado más de lo que la mayoría ganaba en un año entero. Autos de lujo desbordaban de la entrada circular, un desfile descarado de poder y riqueza. Amara llegó en taxi y de inmediato sintió los ojos fijos sobre ella, escrutadores, críticos, hallándola absolutamente insuficiente. Entregó el regalo en la mesa designada. La mujer que recibía los regalos miró la caja, luego a Amara, y algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro. Pero Amara no se quedó a ver. Entró al jardín donde se celebraría la ceremonia, y fue entonces cuando sucedió. Una de las tías, la tía Ngozi, la vio y su rostro se cerró como un portazo. Llamó a uno de los organizadores, un joven vestido de blanco, y le susurró algo al oído. El joven miró a Amara, dudó y luego se acercó. «Disculpe, señora», dijo con cortesía pero firmeza. «Parece que hay un error con su asiento. Por favor, acompáñeme». Amara lo siguió, sintiendo el corazón acelerarse. Lo sabía. Claro que lo sabía. Pero había una parte de ella que había esperado, que había rezado. La condujo lejos de las hileras de sillas elegantes, cubiertas de seda blanca y lazos dorados, lejos de las mesas adornadas donde se sentarían los miembros más importantes de la familia. La llevó a un rincón apartado del jardín, donde había una mesa pequeña, junto a la cocina, donde comerían los sirvientes después. «Aquí», dijo, señalando una silla de plástico. Amara observó la silla. Luego miró hacia las mesas principales a lo lejos, donde sus primos y tíos comenzaban a sentarse, riendo, conversando, perteneciendo. Después vio a las mujeres vestidas con uniformes que se reunían a su alrededor, empleadas contratadas para servir, cargando bandejas y limpiando mesas. «Entiendo», dijo suavemente y se sentó. La mujer a su lado, una señora mayor con manos callosas, la miró con curiosidad. «¿Es usted familia?», preguntó la mujer, confundida. Su vestido,
Usted no parece. Sí, dijo Amara, hija del jefe Okonkwo. La mujer se quedó en silencio, procesando aquello. Y luego, gentilmente, lo siento. 2 palabras, de una extraña. Más amabilidad de la que Amara había recibido de su propia familia en 8 años. La ceremonia comenzó. Amara observó desde lejos. Vio a su prima caminar por el pasillo, hermosa en su vestido de novia blanco y dorado. Vio a su padre, el jefe Chukwudi Okonkwo, sentado en la primera fila, imponente en su agbada tradicional, su rostro una máscara de dignidad y poder. No miró en su dirección, ni una sola vez. Y fue en ese momento, sentada entre extraños mientras su familia celebraba sin ella, que el recuerdo volvió. Nítido, doloroso. Hace 8 años, el funeral de su madre. Amara tenía 26 años entonces. Su madre, Adaese, había muerto tras una batalla corta y brutal contra el cáncer. Y en los últimos momentos de su vida, mientras la familia Okonkwo se quedaba fuera de la habitación del hospital discutiendo los arreglos funerarios, Adaese había tomado la mano de Amara y susurrado palabras que lo cambiarían todo. «Necesitas saber la verdad», había dicho su madre, con voz débil pero urgente. «¿Sobre quién era yo? ¿Sobre por qué nunca me aceptaron?» Adaese había sido vendedora de mercado cuando conoció a Chief Chukwudi. Vendía telas tradicionales en un concurrido mercado de Lagos. Sus manos hábiles en la negociación. Su voz clara y fuerte. Era hermosa, inteligente y tenía un espíritu que no se doblegaba ante nadie. Chief Chukwudi se enamoró en el momento en que la vio. Pero su familia estaba horrorizada. ¿Una vendedora de mercado? ¿Para un hombre de su posición? Imposible. Escandaloso. Intentaron todo para impedir la boda. Pero Chief Chukwudi, en aquel entonces, era joven, apasionado y terco. Se casó con Adaese de todos modos. La familia nunca perdonó. Y cuando Adaese murió, transfirieron todo ese desprecio, todo ese rechazo acumulado, a su hija, a Amara. En el funeral, Amara escuchó los susurros. Tiene la sangre de una vendedora de mercado. Puedes sacar a la mujer del mercado, pero no puedes sacar el mercado de la mujer. Gracias a Dios que se ha ido. Quizás Chief por fin pueda casarse con alguien apropiado. Ni siquiera intentaban esconderlo. La abuela de Amara, la madre de su madre, había ido al funeral. Una mujer pequeña y digna, vestida con la tela tradicional que había sido de su propia abuela. Encontró a Amara llorando sola después de la ceremonia. Un árbol que se rehúsa a doblarse bajo la tormenta se quiebra, dijo la abuela, acariciando suavemente el rostro de Amara. Pero el árbol que se dobla, perdura. Y cuando la tormenta pasa, sigue de pie, más fuerte que nunca. Amara no lo entendió entonces. Pero ahora, 8 años después, sentada en una silla de plástico mientras su familia la trataba como invisible, empezaba a entender. Doblarse no significaba romperse, significaba elegir sus batallas, significaba proteger su esencia mientras dejaba que la superficie pareciera flexible. La recepción comenzó. Se sirvió comida. Las mujeres alrededor de Amara comieron rápidamente, aprovechando la oportunidad de probar comida que nunca podrían pagar. Amara apenas tocó la suya. Su estómago estaba demasiado apretado, y entonces la vio. Su madrastra, la segunda esposa de su padre, Lady Okonkwo, caminando hacia ella. Amara sintió que todo su cuerpo se tensaba. Lady Okonkwo se detuvo a unos metros de distancia. No se acercó más. No se sentó. Solo se quedó allí, mirando a Amara con una expresión que mezclaba asco y satisfacción. «Viniste», dijo Lady Okonkwo. No era un saludo. Era una acusación velada. «Me invitaron», respondió Amara con serenidad. «Una invitación no es una invitación a presentarte aquí». Lady Okonkwo miró a su alrededor, asegurándose de que todas las mujeres la escucharan. «Simplemente con tu existencia traes deshonra a esta familia. Tú ya lo sabes, ¿no es así?» Amara no respondió. Hacía años que había aprendido que el silencio era más noble que cualquier defensa. «Tu regalo», continuó Lady Okonkwo, con un tono deliberadamente cortante. «No pasó desapercibido. Coral auténtico. Bastante generoso para alguien que vende trapos en una tiendecita.
Casi parece que intentas comprar tu entrada nuevamente a esta familia. Pero el dinero no puede blanquear la sangre inferior, mi querida. Luego se giró y regresó a la fiesta, dejando a Amara sentada, temblando ligeramente, con los puños cerrados en el regazo. La mujer al lado de Amara, la misma que había ofrecido condolencias antes, le tocó suavemente el brazo. «No te mereces esto», susurró. Y Amara, con lágrimas ardiendo en sus ojos pero negándose a caer, susurró de vuelta. «Lo sé». Se quedó hasta el final, porque irse temprano les daría la satisfacción. Se quedó, con la cabeza en alto, con la dignidad intacta, mientras cada minuto se sentía como una eternidad. Cuando finalmente terminó, cuando los invitados comenzaron a irse y las luces comenzaron a atenuarse, Amara se levantó. Se despidió de las mujeres que habían compartido su mesa, extrañas que habían mostrado más humanidad que su propia familia. Y entonces salió, pasando por los grandes portones de la mansión Okonkwo, sintiendo cada paso como una liberación. Tomó otro taxi de regreso a su tienda. Era tarde. La ciudad estaba tranquila. Cuando abrió la puerta y entró, el olor familiar a telas e incienso la envolvió como un abrazo. Esta era su casa. No la mansión. No la riqueza. Este espacio pequeño y modesto donde vendía telas tradicionales, donde preservaba la cultura, donde era respetada por su conocimiento y habilidad. Pero había algo que nadie sabía. Amara caminó hacia la parte trasera de la tienda, a una pequeña oficina escondida detrás de cortinas de tela. Movió una pesada estantería de madera, revelando una pared con un panel empotrado. Sus dedos presionaron una secuencia de números. Un clic. La pared se abrió. Detrás de ella, una caja fuerte, no pequeña, del tamaño de un armario. Amara abrió la caja fuerte. Dentro, pilas de documentos meticulosamente organizados, extractos bancarios, certificados de acciones, títulos de propiedad, contratos internacionales. Tomó uno de los extractos y miró los números. $23 millones. Y eso era solo una de las cuentas. Amara Okonkwo no era solo una comerciante de telas. Era propietaria de una red internacional de importación y exportación de telas africanas auténticas. Tenía contratos con museos europeos, diseñadores de moda de alto nivel en Nueva York y París, coleccionistas privados en Dubái y Tokio. Tenía inversiones que generaban suficientes ingresos pasivos para vivir cómodamente el resto de su vida, sin trabajar un día más. Tenía más dinero del que la mayoría de los miembros de la familia Okonkwo jamás vería. Y no tenían ni idea. Amara volvió a guardar el extracto, cerró la caja fuerte, reposicionó la estantería. Volvió a la parte delantera de la tienda y se sentó en una silla cerca de la ventana, mirando la calle vacía. La pregunta le quemaba en la mente, la misma pregunta que le quemaba desde hacía 8 años. ¿Por qué lo ocultaba? ¿Por qué dejaba que la trataran así, cuando podría probar fácilmente su valor, su riqueza, su éxito? Porque su abuela había dicho algo más, aquel día del funeral. Algo que Amara nunca olvidó. La riqueza que necesitas exhibir para ser respetada no es verdadera riqueza. Es inseguridad disfrazada de oro. La verdadera riqueza es silenciosa. Es la dignidad que llevas cuando nadie te está mirando. Es quien eliges ser cuando no necesitas probarle nada a nadie. Pero esta noche, sentada sola en su tienda, Amara se preguntaba si su abuela tenía razón. Porque la dignidad silenciosa no impedía el dolor. No impedía la humillación. No impedía el deseo doloroso de ser vista, de ser conocida, de ser amada por su propia familia. Miró la tela de su abuela, colgada en la pared con reverencia. La misma tela tradicional que su abuela había usado en el funeral. Amara la había conservado todos estos años. Un recordatorio de dónde venía, de quién era realmente. Un árbol que se niega a doblarse en la tormenta se romperá, le susurró a la tela. Pero, ¿por cuánto tiempo necesito doblarme, abuela? ¿Cuándo parará la tormenta? La tela no respondió. Pero algo dentro de Amara comenzó a cambiar. Ella aún no lo sabía, pero una decisión se estaba formando. Lentamente. Dolorosamente. Una decisión que lo cambiaría todo. Porque había algo que ni su familia multimillonaria,
Ni su madrastra cruel, ni sus primos arrogantes sabían. El jefe Chukwudi Okonkwo no había dicho una palabra durante aquella boda. No había defendido a Amara. No había reconocido su existencia. Pero desde una ventana en el segundo piso de la mansión, invisible para todos los de abajo, él había observado. Había visto dónde sentaron a su hija. Había visto la conversación con Lady Okonkwo. Había visto cada momento de humillación. Y cuando Amara caminó hacia afuera de los portones, con la cabeza aún en alto a pesar de todo, el jefe Chukwudi había cerrado los ojos y una sola lágrima había corrido por su rostro. «Todavía no, hija mía», se susurró a sí mismo. «Pero pronto. Cuando demuestres que eres lo suficientemente fuerte para alejarte de todo esto, entonces sabrás la verdad». Pero Amara no sabía nada de eso. Todo lo que sabía era que tenía $23 millones escondidos en una caja fuerte, una familia que la despreciaba y un corazón que todavía, obstinada y dolorosamente, anhelaba pertenecer. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con todo eso? En los 3 días posteriores a la boda, Amara no respondió ninguna llamada de la familia, ni de la tía Adán, ni de los primos, de nadie. Pasó esos días haciendo lo que siempre hacía cuando el mundo se volvía demasiado pesado de cargar. Trabajaba. Su pequeña tienda de textiles, escondida en una calle lateral de Surulere, nunca parecía gran cosa a los ojos de quien pasaba. Paredes de hormigón descoloridas. Un letrero simple con letras negras. Tejidos Okonkwo. Importación y exportación. Nada que llamara la atención. Nada que gritara riqueza. Pero era suyo. Cada metro cuadrado, cada rollo de tela, cada negocio. Dentro, las paredes estaban cubiertas con muestras de tejidos de todo el mundo. Seda de la India, algodón egipcio, ankara de Ghana, kente vibrante en tonos de oro y carmín, el olor a tela nueva mezclado con el suave perfume de lavanda que Amara quemaba en un pequeño incensario cerca de la entrada. Y aquella mañana de martes, 3 días después de la boda de Chinyere, Amara estaba sentada en su pequeña mesa de madera al fondo de la tienda, haciendo algo que nadie en la familia Okonkwo jamás imaginaría que ella hacía. Estaba cerrando un contrato de importación de $2 millones. «Oui, Madame Dubois», habló Amara con fluidez en francés perfecto, con el teléfono pegado a la oreja. «Los textiles arribarán en París para el 15. Yo personalmente garantizo la calidad. Usted conoce mi trabajo». La voz al otro lado era cálida, llena de confianza. «Amara, mi querida, siempre confío en ti. Tus telas son las mejores que jamás he visto. Mis clientes en París están perdidamente enamorados de ellas. ¿Cuándo vendrás a visitarnos?» Amara sonrió levemente. «Quizás el próximo mes. Primero tengo que resolver algunos asuntos importantes aquí». Asuntos. Qué palabra tan pequeña para algo tan grande. Después de colgar, Amara abrió su portátil. La pantalla iluminó su rostro con un brillo suave. Escribió una contraseña larga, luego otra, y entonces una tercera. Y allí, en la pantalla, estaba la verdad que nadie sabía. Cuenta bancaria. Suiza. 8. $4 millones. Cuenta bancaria. Dubái. 6. $2 millones. Cuenta bancaria. Londres. 4. $8 millones. Inversiones en acciones y bienes raíces. 3. $9 millones. Total. 23. $3 millones. $23 millones. Acumulados a lo largo de 8 años de trabajo silencioso, inteligente, implacable. Cada dólar ganado con sus propias manos. Cada contrato cerrado con su propia voz. Cada decisión tomada con su propia mente. Y nadie lo sabía. Ni Lady Okonkwo con sus joyas caras y su sonrisa cruel. Ni Adaese con su vestido de diseñador y sus palabras venenosas. Ni Chinyere, que acababa de casarse con un hombre cuyo salario anual probablemente no llegaba ni cerca de un único contrato de Amara. Nadie. Amara cerró el portátil lentamente y se recostó en la silla. Miró la tela de su abuela, colgada en la pared junto a su mesa. Aquella tela tradicional en tonos de azul profundo y blanco, bordada a mano, usada por su abuela el día en que se casó. La misma tela que su abuela sostuvo en las manos cuando murió. La serpiente que se lanza desde el árbol más alto debe elogiarse a sí misma, susurró Amara,
repitiendo el proverbio que su abuela siempre repetía, porque nadie más lo hará. Su abuela tenía razón. Nadie iba a reconocer a Amara, así que ella había aprendido a validarse a sí misma, a creer en su propio valor, a construir una vida que no necesitara la aprobación de nadie más. Pero aún dolía. Dios, cómo dolía. Estaba a punto de levantarse cuando sonó su teléfono. Un número que conocía muy bien. Lady Okonkwo. Amara miró la pantalla por un largo momento. Su mano se detuvo sobre el teléfono. Cada fibra de su ser gritaba que ignorara la llamada, como lo había hecho los últimos 3 días. Pero algo la hizo contestar. Quizás curiosidad. Quizás esa parte obstinada de ella que aún, contra toda lógica, esperaba que alguien de esa familia llamara para disculparse. «Hola», dijo Amara, con voz tranquila. «Por fin». La voz de Lady Okonkwo era cortante, impaciente. «Amara, ¿dónde demonios has estado? Te llamé 3 veces ayer». Amara no respondió. Solo esperó en silencio. «Escúchame», continuó Lady Okonkwo, y Amara reconoció ese tono. El tono que usaba cuando necesitaba algo. «Necesitamos hablar de algo importante. Es sobre el 60º cumpleaños de tu padre». Amara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Y qué hay con eso? Bueno, ya sabes, es un hito enorme. 60 años. Y estamos planeando una celebración monumental. Enorme. Vamos a invitar a todos los personajes importantes de Lagos, empresarios, políticos, gente de verdad importante. ¿Y?, preguntó Amara, su voz aún inexpresiva. Hubo una pausa. Entonces Lady Okonkwo habló, y Amara casi se rió de la audacia. Casi. «Y necesitamos tu apoyo financiero para que sea posible». Silencio absoluto. Amara podía escuchar su propia respiración, podía sentir su corazón latiendo, lentamente, fuerza en el pecho. «¿Quieres dinero?», dijo Amara. No era una pregunta. «No es solamente dinero, Amara, es sobre demostrar tu lealtad a la familia. Tu padre nos ha dado tanto a todos a través de los años. Esta es tu oportunidad de devolver el favor, de probar que eres parte de esta familia, que realmente te importamos. Demostrar su lealtad». Las palabras resonaban en la mente de Amara como campanas rotas. Lealtad a una familia que la sentó junto a los sirvientes. Lealtad a una madrastra que había llamado a su madre una vergüenza para esta casa. Lealtad a primos que le dieron la espalda apenas llegó. Lealtad a un padre que ni siquiera dijo una palabra. Ni una sola palabra. «¿Cuánto?», preguntó Amara, con una calma inquietante. «Bueno», vaciló Lady Okonkwo, como si calculara cuánto dinero podía extraer. «Estimamos que costará alrededor de 15 a 20 millones de nairas. Es una celebración enorme, ¿comprendes? Pero si todos contribuyen algo». 20 millones de nairas, repitió Amara. Aproximadamente $40,000 estadounidenses. Una migaja comparada con lo que tenía en sus cuentas. Una migaja comparada con el contrato que acababa de cerrar esa misma mañana. «Sí», dijo Lady Okonkwo, y había algo en su voz ahora. Algo como esperanza. Como si realmente creyera que Amara iba a aceptar. «Y, por supuesto, reconoceremos tu contribución en la fiesta. Tu nombre será mencionado. Mi nombre será mencionado. No serás bienvenida. No serás honrada. No sentimos mucho cómo te tratamos. Solo tu nombre será mencionado. Como si eso fuera un premio. Como si eso fuera algo por lo que ella debería estar agradecida». Amara cerró los ojos. Podía verlo todo tan claramente ahora. El patrón. La dinámica. La verdad que había estado demasiado ciega, o demasiado esperanzada, para ver. No la querían a ella. Querían su dinero. No su presencia. Solo sus recursos. No su amor. Solo su utilidad. «Lo pensaré», dijo Amara suavemente. «Amara, dije que lo pensaré. Tengo que irme ahora. Tengo clientes esperando». Colgó antes de que Lady Okonkwo pudiera responder. Por un largo momento, Amara simplemente se quedó sentada allí, mirando el teléfono en su mano. Luego se levantó, caminó hasta la pared donde colgaba el paño de su abuela y lo tocó suavemente con los dedos. «Abuela», susurró, con la voz quebrándose por primera vez en días. «¿Qué hago? ¿Qué harías tú?». Pero claro que el paño no respondió. Los muertos nunca responden, no importa cuánto necesitemos que lo hagan. Excepto que
Tal vez sí respondan, de otras maneras, porque en ese momento, Amara recordó algo que su abuela le había dicho hace mucho tiempo. No en el funeral de la madre de Amara, no en una ocasión importante, sino en un día cualquiera, cuando Amara era solo una niña de 9 años, sentada a los pies de su abuela mientras ella le trenzaba el cabello. Amara, mi vida, había dicho su abuela, sus dedos ágiles moviéndose por el cabello de Amara. Un día crecerás y descubrirás una verdad que es muy dura. Algunos te amarán por quien eres realmente, otros solo te usarán por lo que posees. Y la persona verdaderamente sabia es aquella que sabe distinguir la diferencia. Saber la diferencia. Amara siempre lo supo. La diferencia, quiero decir. Simplemente no quería aceptarlo. Porque aceptarlo significaría rendirse. Significaría admitir que la familia que tanto anhelaba nunca la querría de la manera que realmente importaba. Pero ahora estaba empezando a ver que tal vez rendirse no era debilidad. Tal vez era fortaleza. Tal vez alejarse de personas que solo ven tu valor en nairas y dólares no era abandonar a la familia. Tal vez era honrarse a sí misma. Amara se dirigió a su escritorio y sacó un cuaderno viejo y gastado. En sus páginas había anotado todo. No solo asuntos de negocios, sino cada detalle importante. Cada llamada de la familia que llegaba solo cuando necesitaban algo. Cada vez que la ignoraban cuando ella necesitaba apoyo. Cada ocasión en que la trataban como si fuera aire hasta que sus finanzas se volvían convenientes. Todo estaba documentado, escrito con su letra clara y deliberada, fechado, registrado. Porque Amara, incluso mientras anhelaba ser aceptada, sabía intuitivamente que algún día necesitaría esas notas, no para venganza, sino para la claridad absoluta, para recordarse la verdad cruda cuando la esperanza volviera a seducirla. Pasó las páginas lentamente, una a una. Marzo de 2018. Adaese llamó desesperada pidiendo dinero para una oportunidad de inversión urgentísima. Amara transfirió 2 millones de nairas sin preguntar. Adaese nunca dijo gracias. Nunca volvió a llamar. Julio de 2019. La familia presionó a Amara para que aportara dinero a la boda del primo Emeka. Ella envió 5 millones de nairas. Su nombre jamás apareció en los agradecimientos. Ni una sola mención. No fue invitada a sentarse en la mesa de honor. Diciembre de 2020. La tía Adán llamó pidiendo ayuda urgente con las cuotas escolares de sus hijos. Amara pagó cada centavo. 3 meses después, la tía Adán comentó en la iglesia que Amara nunca ha hecho nada de verdad por esta familia. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Página tras página de generosidad unilateral. De esperanza no correspondida. De amor no devuelto. Amara cerró el cuaderno. No estaba enfadada. La ira era caliente, salvaje, incontrolable. Lo que ella sentía era otra cosa. Algo más frío, más claro, más definitivo. Determinación. Volvió a tomar el teléfono y revisó sus mensajes. Había un mensaje sin leer de Madame Chen, su socia comercial en Shanghái. Una mujer a quien Amara nunca había visto cara a cara, pero que le mostraba más respeto y consideración que absolutamente cualquier miembro de su familia. Amara, los textiles llegaron en condiciones impecables. Mis clientes están completamente fascinados. Eres una verdadera artista en tu trabajo. Cuando vengas a Shanghái, comeremos juntas, te lo prometo. Con todo mi cariño, Chen. Con todo mi cariño. 2 palabras pequeñas que su familia nunca, jamás, le había dirigido. No una sola vez en 8 años completos. Amara escribió una respuesta. Gracias, Chen. Iré de visita pronto. No veo la hora de que nos conozcamos en persona. Envió el mensaje y entonces dejó el teléfono a un lado. La tarde pasó. Algunos clientes entraron y salieron. Una mujer comprando tela para el vestido de graduación de su hija. Un hombre buscando un regalo para su esposa. Conversaciones sencillas, transacciones honestas. Personas que veían a Amara, que escuchaban a Amara, que respetaban a Amara. No por su nombre, no por su padre, sino por ella misma, por el trabajo que hacía, por la integridad que poseía. Cuando el sol comenzó a ponerse y Amara finalmente cerró la puerta de la tienda, se quedó sola en el silencio.
La luz dorada del atardecer se filtraba a través de la pequeña ventana, bañando las telas en tonos cálidos de ámbar y miel. Caminó hacia el paño de su abuela nuevamente. Esta vez, lo descolgó de la pared y lo sostuvo entre sus manos. La tela era suave, desgastada por el tiempo, pero aún fuerte, aún hermosa, al igual que ella, pensó Amara. Desgastada, pero aún fuerte. Abuela, susurró, presionando la tela contra su rostro. Siempre intenté hacer lo que me dijiste. Ser fuerte, ser digna, ser paciente. Hizo una pausa, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos. Pero, ¿cuándo se convierte la paciencia en debilidad? ¿Cuándo ser fuerte significa saber cuándo marcharse? La habitación estaba en silencio, solo el sonido distante de los coches pasando por la calle afuera. El suave murmullo de lagos al anochecer. Y entonces, Amara recordó otra cosa. Algo que su abuela le había susurrado en el funeral. Las últimas palabras que su abuela dijo antes de morir. 3 semanas antes que la madre de Amara. Amara tenía solo 26 años. Joven, asustada, sosteniendo la mano arrugada de su abuela mientras la mujer que la crió luchaba por respirar. Amara, había susurrado su abuela, tan bajo que Amara tuvo que inclinarse muy cerca para escuchar. Hay algo que necesitas saber, cuando llegue el momento, cuando seas lo suficientemente fuerte. ¿Qué, abuela? ¿Qué necesito saber? Pero los ojos de su abuela ya se estaban cerrando, y las palabras que vinieron después fueron fragmentadas, inconclusas. La verdad, sobre tu padre, sobre por qué él, espera. Y entonces, se fue. Amara nunca supo qué quiso decir su abuela, sobre qué estaba esperando, qué verdad estaba guardando. Pero tal vez ahora era el momento de descubrirlo. Tal vez ahora ella era lo suficientemente fuerte. Amara dobló el paño de su abuela cuidadosamente y lo volvió a poner en la pared. Luego tomó su teléfono. No devolvió la llamada a Lady Okonkwo. No envió el dinero para la fiesta de cumpleaños. No hizo ninguna de esas cosas. En cambio, hizo algo diferente. Algo que había estado evitando hacer durante 8 años. Marcó un número que había estado almacenado en su teléfono durante años, pero que jamás había marcado. Un número que su abuela le había confiado hace mucho tiempo, haciéndole prometer a Amara que solo lo marcaría cuando finalmente estuviera lista para confrontar la verdad. El teléfono sonó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Entonces una voz de hombre respondió, profunda, profesional. Despacho de abogados Socorro y Asociados. ¿Cómo puedo asistirle? Amara inhaló profundamente. Mi nombre es Amara Okonkwo. Soy la nieta de Mama Chioma Okonkwo. Me dijo que marcara este número cuando por fin fuera lo suficientemente fuerte. Hubo una pausa. La voz del hombre cambió completamente. Se tornó más cálida, más compasiva. Señorita Okonkwo, hemos estado esperando su llamada. Por muchísimo tiempo. ¿Esperando? Preguntó Amara, desorientada. ¿Esperando para hacer qué? Para cumplir el testamento de su abuela, y para entregarle las cartas que ella dejó bajo llave. Las cartas que revelan la verdad que su padre ha guardado en silencio. La verdad sobre por qué ha permanecido callado durante todos estos años. El corazón de Amara se detuvo. Cartas. Verdad. Silencio. Yo no comprendo, susurró Amara. Lo comprenderás, dijo el abogado con una ternura casi paternal. Cuando vengas a mi despacho, cuando leas cada palabra que tu abuela escribió. Pero, señorita Okonkwo, hay algo que debo comunicarte ahora mismo, antes de que vengas. ¿Qué cosa? Tu abuela dejó instrucciones muy específicas, promesas sagradas que tu padre juró honrar. Y una parte crucial de esas instrucciones era que tú recibirías tu verdadera herencia únicamente cuando demostraras ser lo suficientemente fuerte para separarte de las personas que nunca te valorarían realmente. Amara sintió el piso inclinarse bajo sus pies. ¿Mi herencia? Sí, señorita. Tu abuela fue una mujer extraordinariamente sabia y extraordinariamente rica.
más rica de lo que tu padre jamás supo, y decidió dejarle todo a ti. Absolutamente todo. Pero solo si lo merecías. Solo si demostraba que tenías el carácter suficiente. Las palabras no tenían sentido, pero también tenían todo el sentido del mundo. Los 8 años de silencio de su padre. La manera en que nunca la defendió, pero tampoco la echó completamente. La manera en que siempre observaba, de lejos, como si estuviera esperando algo. Él estaba esperando a ver qué haría Amara, esperando a ver si se doblegaría para siempre o se levantaría, esperando a ver si era digna. ¿Cuándo?, dijo Amara con voz temblorosa. ¿Cuándo puedo ir a su oficina? Mañana, a las 10 de la mañana. La estaré esperando, señorita Okonkwo. Y traiga una cosa con usted si puede. ¿Qué? El paño de su abuela, el paño azul y blanco. Ella dijo que usted sabría cuál. La llamada terminó. Amara se quedó parada en medio de su tienda, sosteniendo el teléfono, mirando el paño en la pared. Y por primera vez en 8 años, sintió algo que había olvidado cómo sentir. Esperanza. No la esperanza de que la familia Okonkwo finalmente la aceptara. No la esperanza de que finalmente la amaran, sino la esperanza de que tal vez, solo tal vez, todo ese sufrimiento tuviera un propósito. Que toda esa paciencia hubiera sido una prueba, que toda esa fuerza hubiera sido vista, no por la familia, sino por quien realmente importaba, su abuela. Y tal vez, de una manera extraña y distante, su padre. Amara caminó lentamente hacia el paño y lo tocó una vez más. «Perdóname, mamá», susurró, y las palabras brotaron del más profundo de su ser. «Perdóname por haber tardado tanto tiempo en ganarme el derecho de ser lo suficientemente fuerte». Y entonces, por primera vez desde aquella boda que cambió todo, Amara sonrió de verdad. Una sonrisa pequeña, triste, pero profundamente real. Porque en ese momento exacto, supo exactamente qué iba a hacer. No iba a enviar dinero para la fiesta de cumpleaños. No iba a demostrar su lealtad a personas que jamás fueron leales a ella. En cambio, iba a descubrir la verdad completa. Iba a leer cada letra que su abuela escribió. Iba a finalmente entender por qué su padre había optado por quedarse en silencio. Y entonces tomaría la decisión que debería haber tomado hace 8 años. Iba a liberarse. No con ira, no con venganza, sino con dignidad, con el tipo de fuerza silenciosa que su abuela siempre había admirado. La fuerza de saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir. Y Amara estaba lista, finalmente, para dejar ir. Amara no durmió esa noche. Se quedó sentada en el suelo de su tienda, con el paño de la abuela envuelto alrededor de los hombros como un escudo invisible, mirando el teléfono en su mano. La llamada de su madrastra aún resonaba en su mente. 50 millones de nairas. Para la fiesta de cumpleaños de tu padre. Para demostrar que eres leal. Amara cerró los ojos. Leal. Qué palabra tan curiosa viniendo de la boca de una mujer que nunca había sido leal a ella. Pero algo no tenía sentido. ¿Por qué una familia multimillonaria necesitaba su dinero? Su padre, el jefe Chukwudi Okonkwo, era dueño de Okonkwo Holdings. Tenía fábricas, propiedades, inversiones en 3 países. Sus hermanos vivían en mansiones, conducían coches importados, usaban ropa que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Entonces, ¿por qué necesitaban 50 millones de ella? Amara abrió los ojos, y de repente, recordó las palabras de su abuela. No las palabras que todos habían escuchado en el funeral de su madre hacía 8 años. No, las otras palabras. Las palabras secretas que mamá le había susurrado cuando estaban solas, minutos antes de morir. Amara tenía 16 años en aquel entonces. Su madre acababa de fallecer, y el dolor era tan grande que apenas podía respirar. Estaba sentada junto a la cama de la abuela en el hospital, sosteniendo la mano frágil de la mujer que había sido su segunda madre, su maestra, su ancla. Mamá estaba débil, tan débil, pero sus ojos aún brillaban con esa sabiduría antigua que siempre habían tenido. Amara había susurrado, con voz apenas audible. «Escucha con atención». Amara se había inclinado más cerca. «He dejado algo para ti»,
continuó mamá. Algo que tu padre protegerá hasta que estés lista. ¿El qué, mamá?, había preguntado Amara, confundida. La abuela sonrió débilmente. No es solo dinero, hija mía. Es sabiduría, es fuerza. Es la verdad sobre quién merece realmente heredar lo que importa. Se detuvo para tomar aire, y Amara pudo ver lo difícil que era para ella hablar. Pero tienes que esperar, susurró mamá. Esperar hasta que los indignos revelen quiénes son realmente. No lo entiendo, había dicho Amara, con las lágrimas corriendo por su rostro. Lo entenderás, respondió mamá, apretándole la mano con una fuerza sorprendente. Cuando llegue el momento, sabrás exactamente qué hacer. Y tu padre, él también lo sabrá. Entonces la abuela cerró los ojos y minutos después se fue. Amara nunca había entendido aquellas palabras. Hasta ahora. Sentada en el suelo de su tienda, 8 años después, con el paño de la abuela sobre los hombros, Amara finalmente empezó a entender. Esperar hasta que los indignos revelen quiénes son realmente. Ella volvió a mirar el teléfono. Y entonces, por primera vez en 8 años, Amara decidió dejar de simplemente aceptar. Decidió investigar. Al día siguiente, Amara utilizó sus conexiones en el mundo de los negocios. Conexiones que nadie en la familia sabía que ella tenía. Porque pensaban que era solo una pobre vendedora de telas. No sabían que tenía clientes en 5 países. Que tenía relaciones con abogados, contadores, personas que sabían cómo encontrar información. Amara hizo algunas llamadas, y lo que descubrió la dejó sin aliento. 3 días después, estaba sentada en su oficina secreta en la parte trasera de la tienda, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa frente a ella. Documentos que mostraban la verdad. Sus hermanos, Obiora y Chidinma, habían estado desviando dinero de la empresa de su padre durante años. Años. Pequeñas cantidades al principio. Transacciones que parecían legítimas. Inversiones en proyectos que nunca existieron. Pagos a consultores, que eran cuentas bancarias falsas. A lo largo de 5 años, habían robado más de 200 millones de nairas. 200 millones. Y ahora, según los documentos que Amara había conseguido, estaban desesperados. Porque se avecinaba una auditoría. Una auditoría completa de las finanzas de Okonkwo Holdings, programada para justo después del cumpleaños del padre. Si la auditoría revelaba el desvío de fondos, Obiora y Chidinma irían a prisión. Y lo perderían todo. Amara se recostó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza. Ahora todo tenía sentido. La llamada de la madrastra, la petición urgente de dinero, la fiesta de cumpleaños. No necesitaban su dinero para la fiesta. Necesitaban su dinero para cubrir el agujero que habían creado en la empresa antes de que la auditoría lo revelara todo. Y pensaban que ella era lo suficientemente tonta como para dárselo. Amara volvió a mirar los documentos. Ella tenía el poder ahora. Poder para destruirlos. Si le mostraba estos documentos a su padre, Obiora y Chidinma estarían acabados. No solo financieramente. Penalmente. Irían a la cárcel. Perderían sus mansiones, sus autos, su estatus social. Todo. Amara tocó el paño de su abuela que aún llevaba sobre los hombros. Los indignos revelan quiénes son realmente, susurró. Y lo habían revelado. Completamente. Pero ahora venía la pregunta difícil. ¿Qué iba a hacer con ese poder? Podía quedarse en silencio. Dejar que la auditoría lo revelara todo. Permitir que la justicia siguiera su curso natural. O podía confrontarlos, demostrar que ella sabía, hacerles saber que la mujer a la que habían rechazado y humillado durante 8 años, ahora tenía su futuro en sus manos. Amara respiró hondo. Pensó en su madre, en la forma en que había sido tratada por la familia, como una intrusa, como alguien que no merecía el apellido Okonkwo, porque había sido una vendedora del mercado. Pensó en su abuela, en sus palabras de sabiduría, en la fuerza silenciosa que mamá siempre había admirado. La fuerza de saber cuándo aferrarse, se susurró Amara a sí misma, y cuándo soltar. Pero antes de soltar, necesitaba la verdad, toda la verdad. Necesitaba mirar a su padre a los ojos y ver si él sabía, si había sido cómplice del robo de sus propios hijos, o si él, como ella, había sido mantenido en la oscuridad. Necesitaba saber si su silencio en los últimos 8 años había sido cobardía
o algo más. Amara reunió todos los documentos y los puso en una carpeta marrón sencilla. Entonces, tomó el teléfono y llamó al número de su madrastra. ¿Aló? La voz de la madrastra sonó sorprendida. «Soy Amara», dijo con voz tranquila, más tranquila de lo que había estado en años. «Sobre la reunión de planificación de la fiesta de cumpleaños. Voy a ir». Hubo una pausa. Entonces la madrastra se rió, un sonido que le puso la piel de gallina a Amara. «Ah, qué bueno, Amara. Sabía que finalmente mostrarías algo de lealtad familiar. La reunión es mañana a las 10 de la mañana, en la mansión». «Estaré allí», dijo Amara, y colgó. Miró la carpeta marrón sobre la mesa. Evidencia, prueba, poder. Todo lo que necesitaba para destruir a las personas que habían pasado 8 años tratando de destruirla. Pero Amara no quería venganza. Quería la verdad, y dignidad, y libertad. Mañana descubriría si era posible tener las tres. Esa noche, Amara durmió con el paño de su abuela doblado cuidadosamente junto a su cama. Y por primera vez en 8 años, soñó con su abuela. En el sueño, mamá estaba sentada debajo de un gran árbol de hiroko, usando la misma tela azul y dorada que Amara ahora poseía. «¿Estás lista, hija mía?», preguntó mamá. «No lo sé», respondió Amara en el sueño. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». Mamá sonrió. «La fuerza no es nunca tener miedo, Amara. La fuerza es tener miedo y aún así hacer lo correcto». «¿Y qué es lo correcto?», preguntó Amara. «Ya lo sabes», dijo mamá. «Siempre lo has sabido. Solo necesitabas esperar hasta estar lista para aceptarlo». Entonces la abuela se levantó y caminó hacia Amara. Puso sus manos en el rostro de Amara, de la misma manera que solía hacerlo cuando Amara era niña. «Recuerda», susurró mamá. «Un lagarto que salta de un alto árbol de hiroko se alaba a sí mismo porque nadie más lo hará». Amara despertó con lágrimas en el rostro, pero estaba sonriendo, porque finalmente entendía. Había pasado 8 años esperando que su familia reconociera su valor, esperando que se disculparan, que vieran quién era ella realmente. Pero no necesitaba su reconocimiento, nunca lo había necesitado, solo necesitaba reconocerse a sí misma. A la mañana siguiente, Amara se vistió con cuidado. No usó ropa cara, no usó joyas, no intentó impresionar. Usó un vestido sencillo de algodón y se recogió el cabello hacia atrás, pero dobló el paño de la abuela y lo metió en su bolso, y tomó la carpeta marrón con todos los documentos. Entonces tomó un taxi hacia la propiedad familiar en Ikoji. Mientras el taxi pasaba por los grandes portones y el largo camino de entrada, Amara miró la mansión donde había crecido. Una casa enorme, hermosa, llena de muebles caros, arte y todo lo que el dinero podía comprar, pero vacía de amor, vacía de verdad. El taxista la dejó frente a la entrada principal. «¿Quiere que espere, señora?», preguntó, mirando nervioso hacia la mansión. «No», dijo Amara pagándole. «No me quedaré mucho tiempo». Salió del taxi y se quedó quieta un momento, mirando la puerta principal. Podía sentir el peso de la carpeta en su mano, el peso de la verdad, el peso del poder. Pero más que eso, podía sentir el peso del paño de la abuela en su bolso, el peso de la sabiduría, del legado, de la fuerza silenciosa que había sido transmitida de generación en generación. Amara respiró hondo, y entonces caminó hasta la puerta y tocó el timbre. La empleada abrió la puerta, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa al ver a Amara. «La están esperando en el comedor», dijo la empleada en voz baja, casi con lástima. Amara asintió y entró. Mientras caminaba por los pasillos familiares, podía escuchar voces provenientes del comedor. La voz de Obiora, profunda y arrogante. La voz de Chidinma, aguda y llena de juicio. La voz de la madrastra, dulce en la superficie, pero venenosa por debajo. Y entonces, escuchó otra voz. Una voz que no había escuchado dirigida a ella en 8 años. La voz de su padre. Amara se detuvo afuera de la puerta del comedor, con la carpeta aún en su mano. Cerró los ojos por un momento. «Mamá», susurró, «dame fuerzas». Entonces abrió los ojos, enderezó los hombros y abrió la puerta. Y cuando entró en esa habitación, con la carpeta marrón en su mano,
y la verdad en su corazón. Amara Okonkwo ya no estaba esperando aprobación. Estaba exigiendo respeto. Y todo estaba a punto de cambiar. El comedor de la mansión Okonkwo era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal colgaban del techo alto como gotas de sol capturadas. La mesa de caoba brillaba bajo la luz, pulida hasta que podías ver tu reflejo en ella. Sillas tapizadas en terciopelo rodeaban la mesa, cada una costando más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Pero nada en ese espacio tenía calor. Nada allí tenía alma. Amara entró en la sala con la carpeta marrón en las manos, su presencia rompiendo la animada conversación que tenía lugar. Su madrastra, Ifeoma, estaba sentada a la cabecera de la mesa, vistiendo un elaborado hele de tela azul real y dorado. Joyas centelleaban en su cuello, muñecas, dedos, cada pieza gritando riqueza. A su lado estaba Chidi, el hermano mayor de Amara. Su traje tenía un corte perfecto, su reloj Rolex capturaba la luz con cada movimiento de su muñeca. Ngozi, su hermana menor. Cabello con trenzas box braids, perfectamente hechas, uñas almendradas pintadas de rojo sangre, un bolso de diseñador descansando casualmente en la silla a su lado, como si no fuera nada. Todos dejaron de hablar cuando Amara entró. Por un momento, el silencio se tensó como vidrio a punto de romperse. Entonces, Ifeoma sonrió. Era el tipo de sonrisa que una serpiente da antes de atacar. «Ah, Amara», dijo, con la voz dulce como miel envenenada. «Viniste, qué sorpresa». Chidi rió, un sonido áspero carente de humor. «Es cierto», dijo. «Pensé que estarías demasiado ocupada con tu tiendita como para unirte a nosotros». Amara no respondió. Simplemente caminó hasta la mesa y colocó la carpeta marrón sobre la superficie pulida. El sonido resonó como un disparo. Ngozi miró la carpeta, luego a Amara, entrecerrando los ojos. «¿Qué es esto?», preguntó. «Documentos», dijo Amara con calma. Su voz era firme, sin temblores, sin vacilaciones. «Documentos que muestran exactamente a dónde ha ido el dinero de Okonkwo Holdings en los últimos 3 años». El aire en la sala cambió instantáneamente. Ifeoma se enderezó en su silla, su sonrisa vacilando. «¿De qué estás hablando?», exigió. Amara abrió la carpeta lenta y deliberadamente. Sacó la primera hoja y la deslizó por la mesa hacia su madrastra. «Estoy hablando», dijo Amara, «de 3 millones de nairas transferidos a una cuenta offshore, a nombre de Chidi. Estoy hablando de contratos ficticios por valor de 5 millones de nairas firmados por Ngozi para empresas que no existen. Estoy hablando del desvío sistemático de los fondos de mi padre por miembros de su propia familia». Chidi se levantó tan rápido que su silla casi se vuelca hacia atrás. «¡Eso es ridículo!», gruñó. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho», lo interrumpió Amara, su voz cortando la de él como una cuchilla. «Porque a diferencia de ustedes, a mí realmente me importa el legado de mi padre. A diferencia de ustedes, no estoy aquí para desangrar hasta su última naira». Ngozi soltó una risa fuerte y desdeñosa. «¿Tú?», se burló. «¿A ti te importa, papá? ¿La mujer que apenas aparece en las cenas familiares? ¿La mujer que se esconde en su pequeña tienda de telas como si fuera demasiado buena para nosotros?» «Me escondo», dijo Amara con calma, «porque cada vez que vengo aquí, ustedes me recuerdan que no soy bienvenida. Cada vez que cruzo ese portón, me tratan como la suciedad bajo sus uñas pintadas». Ifeoma golpeó la mesa con la mano, el sonido haciendo estremecer a Amara. «Se te olvida tu lugar», siseó ella. «Se te olvida quién te permitió mantener esa tienducha patética. Se te olvida quién te dio la educación que tienes, la ropa que llevas puesta». «No olvido nada», dijo Amara, y esta vez su voz se elevó, ganando fuerza. «Lo recuerdo todo. Recuerdo tener 9 años y oírlos llamar a mi madre vendedora de mercado como si fuera una palabrota. Recuerdo tener 15 años y que me dejaran fuera de las fotos familiares porque no encajaba con su imagen. Recuerdo cada insulto, cada mirada de desdén, cada vez que me hicieron sentir que era menos que nada». Su voz se quebró, pero no se detuvo. «Y ahora», continuó, «vienen a pedirme dinero para la fiesta de cumpleaños de mi padre. No porque me respeten,
no porque les importe, sino porque han gastado tanto de su dinero en sus propias vidas vacías que no tienen suficiente para costear sus propias pretensiones. Ngozi se levantó, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, dijo Amara, su voz ahora como acero templado, porque ya no les tengo miedo. Ya no necesito su aprobación, y ciertamente no les daré ni un centavo de mi sudor para financiar otra de sus actuaciones vacías. Ifeoma se puso de pie también, con el cuerpo rígido por la indignación. Eres una desagradecida, dijo, cada palabra goteando veneno. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, después de todo lo que tu padre ha hecho por ti, y te quedas ahí acusándonos, insultándonos, actuando como si fueras mejor que nosotros. No creo que sea mejor que ustedes, dijo Amara con calma. Simplemente ya no creo que sea peor. Ifeoma dio un paso hacia ella, apuntando con el dedo como si fuera un arma. Eres basura, siseó. Basura ingrata que nunca mereció el apellido Okonkwo. Tu madre era basura, y tú eres exactamente como ella. Pobre, desesperada, indigna. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amara sintió las palabras como golpes físicos, cada una aterrizando en su pecho, en sus huesos, en lugares donde aún guardaba viejas heridas que nunca habían cicatrizado realmente. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, no bajó la cabeza. Miró hacia la puerta al fondo de la sala, la puerta que conducía a la oficina de su padre en el piso de arriba. Esperó. Esperó el sonido de pasos. Esperó la voz profunda que dijera, «Basta». Esperó a que el hombre que la crió, que supuestamente la amaba, finalmente, por fin, la defendiera. Pero no hubo pasos, no hubo voz, no hubo nada más que silencio. Y en ese silencio, algo dentro de Amara se rompió. No de la manera que ellos querían, no en desesperación o vergüenza, sino en liberación. Cerró los ojos por un breve momento. Respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, su decisión estaba tomada. Amara metió la mano en el bolsillo de su falda y sacó algo pequeño y redondo envuelto en un paño blanco. Desdobló el paño lentamente, revelando 4 trozos de nuez de cola de color marrón rojizo. Ngozi frunció el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó. Chidi dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. Porque él lo sabía. Y Feoma también lo sabía. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Amara colocó la nuez de cola en la mesa, justo en el centro, donde todos pudieran verla. En mi pueblo, dijo Amara con calma, su voz resonando en la sala, la nuez de cola es sagrada. Se ofrece a los huéspedes como símbolo de paz, de bienvenida, de comunidad. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo cada rostro alrededor de la mesa. Pero también puede usarse, continuó, para romper lazos, para formalizar el fin de una relación, para declarar ante testigos que el vínculo entre las personas está cortado. Y Feoma recuperó la voz, pero salió como un susurro. No te atreverías. Me atrevería, dijo Amara. Tomó uno de los trozos de nuez de cola y lo levantó por encima de su cabeza. Yo, Amara Okonkwo, dijo, con voz clara y firme, hija del jefe Chukwudi Okonkwo y de Adaeze, la mujer del mercado que ustedes despreciaron, declaro ante estos testigos que ya no busco un lugar en esta familia. Ngozi dio un paso adelante. Amara, basta ya. Ya no busco su aprobación, continuó Amara, su voz cobrando fuerza. Ya no busco su amor. Ya no busco nada de ustedes, porque me han demostrado una y otra vez que no tienen nada de valor para ofrecerme. Rompió el primer trozo de nuez de cola por la mitad. El sonido del crujido resonó en la sala como un hueso al romperse. Chidi dio un paso atrás, con el rostro pálido. Pueden quedarse con su riqueza, dijo Amara, rompiendo el segundo trozo. Pueden quedarse con sus joyas, sus coches y su ropa cara. Rompió el tercer trozo. Pueden quedarse con sus cenas, sus fiestas y sus actuaciones vacías. Sostuvo el cuarto trozo, el último, en su mano. Pero nunca más tendrán mi dignidad. Nunca más tendrán mi respeto. Y nunca, nunca más tendrán el poder de hacerme sentir pequeña. Rompió el último trozo, y con ese crujido final, 8 años de dolor, 8 años de humillación,
8 años de esperanza silenciosa de que algún día la vieran, la amaran, la aceptaran. Todo eso se fue. Amara volvió a colocar los trozos rotos de nuez de cola en el paño blanco. «Esta ceremonia está completa», dijo con calma. «Los lazos están cortados. Ya no soy su familia. Y ustedes ya no son la mía». Y Feoma temblaba de rabia. Su rostro era una máscara de puro odio. «Te vas a arrepentir de esto, Siseo. Volverás arrastrándote, suplicando perdón, y nos reiremos en tu cara». «No», dijo Amara simplemente. «No lo haré». Ella tomó la carpeta de la mesa, dejando atrás los trozos rotos de la nuez de cola. «Quédense con los documentos», dijo ella. «O no, no me importa, tengo copias, y si mi padre pregunta algún día a dónde fue su dinero, tendré respuestas para él». Ella se dio la vuelta para irse. «Amara». La voz de Ngozi la detuvo en la puerta. Cuando Amara miró hacia atrás, vio lágrimas en los ojos de su hermana. Por primera vez en años, algo que parecía real en el rostro perfectamente maquillado de Ngozi. «Por favor», susurró Ngozi, «no hagas esto. Somos tu familia. Somos todo lo que tienes». Amara la miró por un largo momento. Entonces sonrió. Era una sonrisa triste, pero también había paz en ella. «No», dijo con calma. «No lo son. Tengo el recuerdo de mi madre. Tengo la sabiduría de mi abuela. Tengo mi propio trabajo, construido con mis propias manos. Tengo mi dignidad. Y me tengo a mí misma». Hizo una pausa. «Y eso», dijo, «es más de lo que ustedes jamás me han dado». Amara salió del comedor, sus pasos firmes sobre el piso de mármol. Ella no miró atrás. Ella no dudó. Por primera vez en 8 años, Amara Okonkwo atravesó esa mansión con la cabeza en alto. Y cuando pasó por el vestíbulo y salió por la puerta principal, no vio la figura parada en la ventana del piso de arriba. El jefe Chukwudi Okonkwo estaba allí, en las sombras de su oficina, observando a su hija bajar los escalones de mármol de la mansión. Él lo había escuchado todo. Cada palabra. Cada acusación. Cada momento de su propio silencio. Y vio cuando Amara realizó la ceremonia de la nuez de cola, cuando rompió esos lazos sagrados, cuando salió de esa habitación con la dignidad que siempre tuvo pero que ellos se negaron a ver. Una sola lágrima rodó por el rostro del anciano. Su pulgar fue hacia ella, atrapándola antes de que cayera. «Ahora estás lista, hija mía», susurró a la ventana vacía, su voz tan baja que nadie más que él mismo podía oír. «Ahora finalmente estás lista». Pero Amara no escuchó esas palabras. Ella estaba cruzando el portón, saliendo de la propiedad, alejándose de todo lo que había conocido, hacia algo que aún no podía ver. Hacia un futuro que ella construiría sola. Y mientras desaparecía en la noche de Lagos, con las luces de la ciudad parpadeando a su alrededor como estrellas caídas, una cosa estaba clara. Amara Okonkwo ya no esperaba permiso para existir. Ya no esperaba aprobación para tener valor. Se había liberado. Y nada volvería a ser lo mismo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas desde la ceremonia de la nuez de cola. 3 semanas desde que Amara cortó los lazos con la familia Okonkwo. En esas 3 semanas no recibió ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna palabra de su padre, sus hermanos, su madrastra. Era como si simplemente hubiera dejado de existir para ellos. Y extrañamente, eso no dolía de la manera que ella esperaba. De hecho, casi no dolía en absoluto. Amara estaba en su tienda de telas, organizando un nuevo cargamento de Ankara que había llegado de Ghana. Los patrones eran vibrantes, rojos profundos, amarillos dorados, azules que parecían el océano al amanecer. Pasó los dedos sobre la tela, sintiendo la calidad, la textura. Esto era real. Esto era suyo. La puerta de la tienda se abrió. La campana de arriba sonó suavemente. Amara no levantó la vista de inmediato. Estaba acostumbrada a que los clientes entraran y salieran. «Enseguida le atiendo», llamó ella. «No hay prisa», dijo una voz. Y Amara se congeló, porque conocía esa voz profunda que no había escuchado hablarle directamente en 8 largos años. Lentamente, muy lentamente, levantó la vista. Y allí, parado en la entrada de su pequeña tienda de telas, vistiendo una agbada tradicional de un blanco inmaculado, estaba su padre.
El jefe Chukwudi Okonkwo había venido a verla, y todo estaba a punto de cambiar. Amara no pudo hablar. Tenía la garganta apretada. Sus manos, que estaban doblando una tela azul índigo momentos antes, se quedaron paralizadas en el aire. 8 años. 8 años desde que él pronunció su nombre. 8 años desde que él la miró a los ojos. 8 años de silencio que dolieron más que cualquier palabra cruel que su madrastra o hermanos hubieran dicho, porque él era su padre, y su silencio había sido la validación final de todo lo que ellos decían sobre ella. Que ella era una vergüenza, que ella no era digna, que ella no era nada. El jefe Chukwudi entró en la tienda, con pasos medidos, sus ojos barriendo el pequeño espacio con la misma intensidad calculadora que siempre tuvo. Era un hombre que no perdía detalle, que observaba todo, que medía a todos antes de hablar. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando la única silla de madera cerca del mostrador. Amara asintió, todavía sin voz. Se sentó, con las manos descansando sobre el mango de su bastón tradicional. No necesitaba bastón para caminar. Era un símbolo, un marcador de estatus, de autoridad, de poder. El tipo de poder al que ella había renunciado 3 semanas atrás, cuando rompió la nuez de cola frente a toda la familia. Permanecieron en silencio por un largo momento. El único sonido era el tráfico distante de Lagos, el ocasional repique de la campana cuando alguien pasaba por la puerta, el zumbido del ventilador de techo sobre ellos. Finalmente, el jefe Chukwudi habló. Hace 3 semanas, hiciste algo que no esperaba. Amara encontró su voz, aunque salió más débil de lo que quería. Corté los lazos con la familia. Pensé que eso era lo que todos querían. No, dijo él, y había algo en su voz que ella no lograba identificar. No era lo que todos querían. Ella lo miró, la confusión mezclándose con el viejo dolor en su pecho. Te quedaste callado cuando ella me llamó basura malagradecida. Te quedaste callado cuando me humillaron en la boda de Chidi. Te quedaste callado durante 8 años, papá. ¿Qué más se suponía que debía pensar? El jefe Chukwudi asintió lentamente, como si estuviera sopesando sus palabras con cuidado. Tienes razón, me quedé callado. Y hubo una razón para eso. Amara sintió que algo se apretaba en su pecho. Parte de ella no quería escuchar. Parte de ella había pasado 8 años construyendo muros alrededor de su corazón para protegerse exactamente de esta conversación. Pero la otra parte, la parte que todavía era la niña que una vez se sentó en las rodillas de su padre y escuchó historias de sus ancestros, esa parte anhelaba entender. ¿Qué razón?, susurró ella. El jefe Chukwudi la miró, y por primera vez en 8 años, ella vio algo en sus ojos que no era frialdad, era tristeza, y algo más, orgullo. Tu abuela, comenzó él, me hizo hacer una promesa antes de morir. Amara sintió lágrimas picar en sus ojos ante la mención de su abuela, la mujer que la crió, la mujer cuyo paño envolvente todavía mantenía colgado detrás del mostrador de su tienda, la mujer que le había susurrado algo al oído en el funeral de su madre, algo que lo cambió todo. Ella sabía, continuó el jefe Chukwudi, que tu madre vendría de orígenes humildes. Ella sabía que mi segunda esposa y sus hijos nunca te aceptarían. Ella sabía que te verían como una amenaza. Hizo una pausa, sus dedos apretando el mango de su bastón. Y ella sabía que, cuando yo muriera, intentarían quitarte todo. Amara tragó saliva. Así que creó una prueba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Una prueba. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó Amara, su voz apenas más alta que un susurro. El jefe Chukwudi se inclinó hacia adelante. Ella dijo, Chukwudi, cuando yo muera, te quedarás callado. Dejarás que tu familia muestre quiénes son realmente. Dejarás que Amara camine sola por un tiempo. Y si tiene la fuerza para mantenerse sin tu aprobación, sin tu dinero, sin tu nombre, entonces habrá probado que es digna de lo que le dejé. El mundo de Amara pareció inclinarse. ¿Qué? Tu abuela, dijo el jefe Chukwudi, y ahora había definitivamente orgullo en su voz. Te dejó algo que vale más que todo lo que he construido. Pero ella sabía que la riqueza sin carácter es una maldición. Ella sabía que si te daba todo sin que probaras tu fuerza, te volverías como ellos.
Él gesticuló vagamente hacia la propiedad de la familia en Ikoyi. Codiciosos, vacíos, dependientes del dinero de otros para definir su valor. Amara sintió lágrimas corriendo por su rostro ahora. Entonces me dejaste sufrir. Dejaste que me humillaran. Te quedaste callado mientras me trataban como basura. Sí, dijo él simplemente. Y cada momento dolió más de lo que sabrás. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, y Amara se dio cuenta, con asombro, de que él también estaba luchando contra sus emociones. Pero se lo prometí a mi madre. Y te observé, Amara. Te vi construir este negocio de la nada. Te vi ayudar a la gente en tu vecindario. Te vi mantener viva la dignidad de tu madre a través de tu trabajo. Te vi llevar el paño de tu abuela como un honor, no como una vergüenza. Se puso de pie lentamente, su presencia llenando el pequeño espacio. Y luego, hace 3 semanas, te vi hacer la cosa más valiente que he visto hacer a alguien de mi familia. Amara lo miró a través de sus lágrimas. Te vi irte. Te vi romper la nuez de cola y cortar los lazos, no porque fueras débil, sino porque finalmente conocías tu valor. Elegiste tu dignidad sobre miles de millones de nairas. Te elegiste a ti misma sobre su aprobación. Él metió la mano dentro de su agbada y sacó un sobre. Un sobre sellado con el sello de cera que Amara reconoció inmediatamente. El sello de su abuela. Ella me hizo prometer que solo te daría esto cuando probaras que no lo necesitabas. Cuando probaras que tu valor venía de adentro, no de afuera. Él le extendió el sobre. Las manos de Amara temblaban cuando lo tomó. ¿Qué es esto? La verdad, dijo el jefe Chukwudi, sobre lo que tu abuela te dejó. Sobre lo que ella quería que supieras. Sobre quién eres realmente en el linaje de esta familia. Amara miró el sobre, sintiendo su peso en sus manos. No era solo papel. Eran años de preguntas. Años de dolor. Años de preguntarse si ella era realmente todo lo que decían que era. Hay un proverbio, dijo el jefe Chukwudi suavemente, que tu abuela siempre amó. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, los cuentos de caza siempre glorificarán al cazador. Él encontró los ojos de Amara. Por 8 años, tu madrastra y tus hermanos contaron la historia de esta familia. Ellos fueron los cazadores, y se glorificaron a sí mismos. Pero ahora, hija mía, es hora de que el león hable. Amara sintió que algo se rompía dentro de ella. No de la mala manera en que se había roto tantas veces antes, sino de la manera en que algo necesita romperse para que algo nuevo pueda crecer. Como una semilla abriéndose. Como un pájaro rompiendo su cascarón. Como una mujer finalmente, dándose cuenta de que ella nunca fue el problema. ¿Por qué ahora?, susurró ella. ¿Por qué me dices esto ahora? El jefe Chukwudi puso una mano en su hombro, la primera vez que la tocaba en 8 años. Porque la prueba terminó, y la pasaste. Él se giró para irse, luego se detuvo en la puerta. Mañana, dijo él, haré una declaración pública. En mi 60º cumpleaños, ese que tus hermanos están tan emocionados planeando. Le contaré a la familia, y a todos los que importan en Lagos, sobre el verdadero testamento de tu abuela, sobre lo que ella te dejó a ti, y sobre por qué tú eres la única digna de ello. Amara lo miró, con el corazón palpitante. Y tus hermanos, continuó, y ahora había algo afilado en su voz. Aprenderán lo que perdieron cuando eligieron la avaricia sobre el carácter, cuando eligieron humillarte en lugar de honrarte. Él abrió la puerta, y la campanilla sonó suavemente. Lí la carta, Amara. Y mañana, ven a la fiesta, no como la hija olvidada, sino como lo que siempre has sido. ¿Qué es eso?, preguntó Amara. El jefe Chukwudi sonrió. Una sonrisa real, genuina, que alcanzó sus ojos por primera vez en casi una década. La verdadera heredera. Y entonces se fue. Amara se quedó sola en su tienda, con el sobre de su abuela en las manos y lágrimas corriendo por su rostro. Pero estas no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que casi había olvidado cómo sentir. Validación. Miró el sobre, el sello de cera presionado con el símbolo de su abuela. Un pájaro tejedor, intrincado y fuerte, construyendo algo de la nada. Como su abuela había construido su riqueza,
como su madre había construido su dignidad, como Amara había construido su vida. Lentamente, con reverencia, rompió el sello. Dentro había una carta escrita con la mano cuidadosa de su abuela. Y cuando Amara comenzó a leer las primeras palabras, sintió que todo su mundo cambiaba una vez más. Mi querida Amara, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces has demostrado lo que siempre supe. Que tienes la fuerza de nuestros ancestros, que llevas la sabiduría de las mujeres que vinieron antes de ti, que eres digna no solo de la riqueza que voy a dejar, sino del conocimiento sagrado que viene con ella. Amara continuó leyendo, con las manos temblando y las lágrimas manchando los bordes del papel. Y con cada palabra, ella entendía. No se trataba solo de dinero. Nunca se trató de dinero. Se trataba de legado. Se trataba de propósito. Se trataba de proteger las tradiciones y la sabiduría de su pueblo para las próximas generaciones. Su abuela no le había dejado solo riqueza material. Le había dejado un llamado espiritual. Un papel que solo alguien con verdadero carácter podría cumplir. Y durante 8 años, sin saberlo, Amara se había preparado para esto a través de cada humillación, cada rechazo, cada momento en que eligió la dignidad sobre la ira. Había sido forjada, probada, refinada como el oro en el fuego. Y ahora, finalmente, entendía por qué. La carta terminaba con instrucciones específicas, detalladas, sobre lo que Amara necesitaba hacer, sobre las personas que necesitaba encontrar, sobre el conocimiento que necesitaba buscar, y una línea final que hizo que el corazón de Amara se acelerara. Mañana, tu padre revelará tu verdadero lugar en esta familia, y aquellos que te rechazaron aprenderán que despreciaron no solo a una mujer, sino a la guardiana de todo lo que realmente importa. Amara dobló la carta cuidadosamente y la sostuvo contra su corazón. Mañana, su familia sabría la verdad. Mañana, los cazadores descubrirían que el león finalmente tenía un historiador. Mañana, todo cambiaría. Pero hoy, en este momento, en su pequeña tienda de telas que había construido con sus propias manos, Amara Okonkwo finalmente se permitió sentir algo que se había negado a sí misma durante 8 largos años. Se permitió sentir que pertenecía, no a la propiedad familiar en Ikoyi, no al nombre Okonkwo con toda su riqueza y poder, sino a algo más grande, a un linaje de mujeres fuertes que transformaron el dolor en propósito, que transformaron el rechazo en resiliencia, que transformaron la nada en todo. Miró la tela envolvente de su abuela colgada detrás del mostrador. «Gracias, mamá», susurró. «Ahora lo entiendo». La campanilla sobre la puerta sonó mientras entraba un cliente, y Amara se secó las lágrimas, doblando la carta y guardándola con seguridad en su bolsillo. Tenía trabajo que hacer, personas a las que servir, telas que vender. Porque eso, había aprendido ella, era donde vivía la verdadera riqueza. No en mansiones, ni en coches, ni en cuentas bancarias, sino en servir con dignidad, en construir con integridad, en honrar a los que vinieron antes y allanar el camino para los que vendrán después. Y mañana, iría a la fiesta de cumpleaños de su padre, no como la hija avergonzada que esperaban humillar, sino como la mujer que su abuela siempre supo que llegaría a ser. La verdadera heredera, la guardiana del legado, la leona que finalmente estaba lista para rugir. La mañana del 60º cumpleaños del jefe Chukwudi Okonkwo amaneció con el cielo de Lagos pintado en tonos dorados y carmesí. Los colores antiguos. Los colores de las reinas. Amara despertó antes que el sol, como siempre hacía en los días importantes. No por nerviosismo, sino por reverencia. Había un ritual que cumplir. En su modesta habitación, sobre la tienda de telas que había sido su santuario durante 8 años, Amara desdobló cuidadosamente el paño de su abuela. La tela azul índigo, bordada con hilos de oro que contaban la historia de 7 generaciones de mujeres Okonkwo. Cada símbolo tenía un significado. Cada patrón, una lección. La tortuga para la paciencia. El leopardo para la fuerza en la soledad. El águila para la visión más allá de lo que los ojos comunes podían ver. Su abuela había usado este paño el día en que se convirtió en la primera mujer de su comunidad en fundar su propio negocio.
Su madre lo había usado el día en que eligió el amor por encima del estatus social. Y hoy, Amara lo usaría el día en que se elegía a sí misma por encima de la aprobación de todos. Se envolvió el cuerpo con la tela con manos firmes. No temblaba. Ya no. Cuando se miró al espejo, no vio a la mujer que había sido humillada en un matrimonio. No vio a la hija rechazada, sentada entre los empleados. Vio a una reina. No la reina que ellos creían que debía ser, sino la reina en la que ella había elegido convertirse. El chofer que había contratado para el día la esperaba en la calle. No era un coche lujoso. No era una demostración de riqueza. Un taxi común, porque ya no necesitaba apariencias. La verdad estaba tejida en cada hilo del paño que llevaba puesto. La mansión Okonkwo en Ikoyi estaba transformada. Carpas blancas se extendían por los jardines como alas de mariposa. Las orquestas afinaban sus instrumentos. Camareros con uniformes impecables circulaban con bandejas de plata. Todo Lagos había sido invitado. Políticos, industriales, celebridades. 500 personas que venían para ver y ser vistas. Cuando Amara bajó del taxi en la puerta principal, el guardia de seguridad casi no la reconoció. No por la modestia del coche, sino por su forma de caminar. Había algo diferente, algo que hacía que la gente se apartara instintivamente, abriéndole paso. El poder real no necesita anunciarse, simplemente es. El primero en verla fue su hermano, Emeka. Estaba cerca de la entrada, sosteniendo una copa de champán caro, riéndose de un chiste que probablemente no tenía gracia. Cuando sus ojos se posaron en el paño azul índigo, la copa casi se le resbaló de la mano. Él conocía esa tela. Todo Okonkwo la conocía. Era el paño de la abuela, el símbolo del matriarcado de la familia, la prenda que solo la heredera espiritual tenía derecho a usar en público, y Amara lo llevaba como si hubiera nacido con él. La conversación alrededor de Emeka murió. La gente empezó a girarse. Los susurros se extendieron como fuego en hierba seca. ¿Es ella? La hija que rechazaron. ¿Lleva puesto el paño sagrado de la familia? ¿Cómo se atreve? Adaese, la hermana mayor, apareció de entre un grupo de invitados, con los ojos abiertos de par en par por la conmoción y la furia. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó, acercándose rápidamente. Quítate eso inmediatamente. No tienes derecho a usar el paño de la abuela. Amara la miró con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier ira. No te pedí permiso, dijo suavemente. Ni lo haré. ¿Vas a avergonzarnos aquí? ¿Delante de todo Lagos? La voz de Adaese subía de tono, histérica. A papá le va a dar un ataque cuando te vea así, fingiendo ser algo que nunca serás. ¿Ah, sí? Una voz grave cortó el aire como un trueno distante. El jefe Chukwudi Okonkwo estaba en lo alto de la escalinata que llevaba a los jardines. Solo. Imponente. Sus ojos fijos en Amara. El silencio que se hizo fue absoluto. 500 personas dejaron lo que estaban haciendo. 500 personas miraron al multimillonario observando a su hija rechazada, vistiendo el símbolo más sagrado de la familia. Bajó los escalones despacio, cada paso deliberado, cada movimiento medido. Amara no se movió, no desvió la mirada, no se inclinó. Cuando se detuvo a 3 pasos de distancia, el mundo entero pareció contener la respiración. El jefe Okonkwo miró el paño. Los bordados de oro, los símbolos ancestrales, tejidos por manos que ya no existían. Y entonces, por primera vez en 8 años, le sonrió a su hija. «Viniste», dijo. No era una pregunta. Una afirmación cargada de algo que Amara no lograba nombrar. «Me invitaste», respondió ella. «Te invité». Asintió lentamente. «Pero no esperaba que vinieras, no después de todo». «Vine por la abuela», dijo Amara con voz firme. «No por ti, no por ellos». Hizo un gesto vago hacia sus hermanos que observaban boquiabiertos. «Vine porque ella habría querido que estuviera aquí, para ser testigo». ¿Testigo de qué? La verdad. El jefe Okonkwo estudió el rostro de su hija durante un largo momento. Luego, para asombro de todos los presentes, le tendió el brazo. «Entonces ven», dijo. «Ven a ser testigo de la verdad conmigo». Amara miró el brazo extendido. Durante 8 años había soñado con este gesto. Durante 8 años
Había deseado desesperadamente que su padre la tocara, la reconociera, la validara. Pero ya no, no así. «Puedo caminar sola», dijo suavemente. Y algo brilló en los ojos del jefe Okonkwo, algo parecido al orgullo. «Sí», murmuró. «Sí, tú puedes». No insistió. En cambio, caminó a su lado, subiendo ambos los escalones hacia los jardines donde la fiesta ya estaba en pleno apogeo. La gente se apartaba a su paso, no por desdén, sino por respeto instintivo. Había poder allí, no el poder teatral de los ricos, sino el poder verdadero, el poder que proviene de elegir la dignidad sobre la aprobación. El escenario había sido montado en el centro de los jardines, el micrófono instalado, las luces posicionadas, todo preparado para el tradicional discurso de cumpleaños. El jefe Okonkwo subió al escenario, solo. Amara se quedó al pie de la escalera, observando, esperando. Ajustó el micrófono. El sonido resonó por los jardines, captando la atención de todos los presentes. «Amigos míos», comenzó, su voz profunda llenando el espacio. «Gracias por venir a celebrar conmigo hoy. 60 años, 6 décadas de vida, negocios, familia, aplausos educados, sonrisas cordiales. Ustedes conocen mi historia. Construí un imperio de la nada. Transformé Okonkwo Holdings en una de las mayores empresas de Nigeria. Soy padre de 4 hijos». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud hasta posarse en sus 3 hijos mayores, que estaban agrupados cerca del bar, pareciendo incómodos. «O al menos», continuó lentamente, «ustedes piensan que conocen mi historia». El tono cambió. Algo en su voz hizo que la gente dejara de jugar con sus copas, dejara de conversar. «Hace 8 años, mi madre, la matriarca de esta familia, falleció. En su lecho de muerte, me hizo prometer algo. Me pidió que pusiera a prueba a mis hijos, para descubrir cuál de ellos poseía verdadero carácter, cuál de ellos merecía el legado real de la familia Okonkwo». Los murmullos comenzaron a extenderse. Amara sintió su corazón acelerarse. «Mi madre era sabia. Ella sabía que la riqueza sin carácter es una maldición. Ella sabía que el poder sin integridad destruye familias enteras. Así que creó una prueba que duraría años. Una prueba que revelaría la verdadera naturaleza de cada uno de mis hijos». Miró directamente a Emeka, Adaeze y Chidi. «Ella me instruyó a permanecer en silencio, a observar, a permitir que cada uno de ustedes mostrara quién era realmente cuando pensaba que nadie importante estaba mirando». Adaeze palideció. Emeka parecía haber sido golpeado. «Y lo mostraron», dijo el jefe Okonkwo, con su voz fría como el acero. «Oh, lo mostraron magníficamente». Sacó un sobre de su bolsillo. Hizo una seña a un asistente, quien rápidamente montó una pantalla de proyección al lado del escenario. «En los últimos 3 años», continuó, «mi empresa ha sido sistemáticamente robada desde dentro. Contratos desviados, fondos desaparecidos, documentos falsificados». La pantalla se iluminó. Números, transacciones, firmas. 2 millones de nairas aquí, 5 millones allá. Sumados, llegamos a casi 50 millones de nairas desviados de Okonkwo Holdings en los últimos 36 meses. Jadeos resonaron entre la multitud. Emeka dio un paso atrás, como si pudiera desaparecer. «¿Los responsables?», continuó el jefe Okonkwo con calma. «Mis propios hijos, Emeka, Adaeze y Chidi. Cada uno pensó que era lo suficientemente listo para engañarme. Cada uno creyó que merecía mi dinero simplemente por existir». Chidi intentó hablar, pero no salió ningún sonido. «Ustedes me robaron». La voz del jefe Okonkwo retumbó, la ira finalmente sangrando a través de la calma. «Y aún así tuvieron la audacia de rechazar a su hermana, de humillarla, de tratarla como basura porque ella eligió la honestidad sobre la codicia». Señaló a Amara, que todavía estaba al pie del escenario, inmóvil. «Esa mujer, a la que ustedes sentaron entre los empleados. Esa mujer, a la que ustedes insultaron y rechazaron durante 8 años. Esa mujer tiene más integridad en una uña que todos ustedes en sus cuerpos enteros». La multitud se giró para mirar a Amara, pero no con desprecio, con admiración, con respeto.
Mi madre dejó instrucciones específicas, dijo el jefe Okonkwo, su voz suavizándose. El verdadero legado de la familia Okonkwo, la herencia espiritual, la autoridad sobre las tradiciones y los negocios culturales de la familia, no sería dado al hijo mayor. No al más rico. No al más poderoso. Bajó del escenario. Caminó directamente hacia Amara. Sería dado a aquel que demostrara tener el carácter para rechazarlo. Amara sintió lágrimas quemar sus ojos. No de tristeza, sino de comprensión finalmente llegando. Mi madre sabía, dijo él suavemente, ahora hablando solo para ella, aunque el micrófono aún llevaba sus palabras a todos. Ella sabía que la verdadera riqueza no se mide en nairas o propiedades, se mide en elecciones, en dignidad, en la fuerza para caminar sola cuando todos los demás te abandonan. Sacó una pequeña bolsa de terciopelo del bolsillo, la abrió. Dentro, una nuez de cola entera, no rota, no dividida. En la cultura Igbo, una nuez de cola entera ofrecida es el mayor símbolo de respeto, de igualdad, de reconocimiento entre iguales. Hace 3 semanas, dijo, realizaste la ceremonia de corte de lazos en la puerta de esta casa. Ofreciste la nuez de cola para formalizar la separación. Yo miré desde la ventana y vi a una mujer que finalmente había encontrado su fuerza. Él le extendió la nuez. Hoy te ofrezco esta nuez de cola de vuelta, no para pedirte que vuelvas a esta familia, sino para reconocer que nunca la necesitaste. Siempre fuiste completa por ti misma. Amara miró la nuez, a su padre, a los hermanos que la habían rechazado y ahora parecían estatuas de sal. El niño que lava sus manos puede comer con los ancianos, dijo ella suavemente, citando el proverbio que su abuela tanto amaba. El jefe Okonkwo sonrió, una sonrisa verdadera, la primera que ella había visto en años. Y tú te lavaste las manos, hija mía. Te las lavaste hasta que quedaron más limpias de lo que cualquiera de nosotros jamás podría haber tenido. Se volvió hacia la multitud, su voz volviendo a resonar por los jardines. Anuncio aquí, ante todos ustedes, que Amara Okonkwo es la única heredera del legado espiritual de la familia Okonkwo. Ella es la guardiana de las tradiciones, la portadora del manto sagrado, la verdadera sucesora de mi madre. Los aplausos estallaron. No los aplausos educados de antes, sino aplausos genuinos, de admiración. Y entonces, el jefe Okonkwo dijo las palabras que Amara nunca imaginó que escucharía. Definitivamente no esperaba esto de ti. Ella parpadeó. ¿Qué? No esperaba que fueras lo suficientemente fuerte para alejarte de miles de millones, dijo, su voz llena de admiración y algo parecido al asombro. Ofrecí silencio. Permití crueldad. Dejé que sufrieras porque necesitaba saber si te rendirías, si te romperías, si rogarías por aceptación como tus hermanos rogaron por dinero. Sacudió la cabeza lentamente. Pero no hiciste nada de eso. Construiste tu propia vida. Encontraste tu propia fuerza. Y cuando finalmente tuviste la oportunidad de castigarme, de castigarnos a todos cortando los lazos, lo hiciste con dignidad, sin venganza, sin crueldad. Simplemente eligiéndote a ti misma. Él le puso la mano en el hombro. El primer contacto en 8 años. Eso, dijo suavemente, es algo que definitivamente no esperaba. Y eso prueba que eres la única digna de todo lo que mi madre planeó para ti. Amara sintió que las lágrimas finalmente corrían. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Durante 8 años había cargado con el dolor del rechazo. Durante 8 años se había preguntado qué estaba mal con ella. ¿Por qué no era amada? ¿Por qué no era suficiente? Y ahora lo entendía. No había nada malo en ella. Nunca lo hubo. El error estaba en buscar la validación de personas que no tenían el carácter para darla. Acepto el legado de la abuela, dijo ella, con voz clara y firme. No porque me lo estés ofreciendo ahora, sino porque siempre fui digna de él. Solo necesitaba tiempo para creerlo. El jefe Okonkwo asintió. Y esa, hija mía, es la lección más importante de todas. Se volvió hacia Emeka, Adaeze y Chidi, que parecían haberse encogido de tamaño. En cuanto a ustedes 3, dijo fríamente,
Tienen una semana para devolver cada naira que robaron. Y luego construirán sus propias vidas, con su propio trabajo, porque no hay más herencia material esperándolos. Voy a dejar todo a instituciones de caridad. La conmoción en sus rostros habría sido cómica si no fuera tan trágica. Pero el rapper, el legado espiritual, comenzó a darse desesperada. Pertenece a quien siempre debió pertenecer, dijo el jefe Okonkwo, a la única que probó que no lo necesitaba para ser quien es. Extendió el brazo nuevamente hacia Amara. Esta vez no era una petición, era una invitación entre iguales. Ven, dijo, déjame presentarte a Lagos, no como mi hija avergonzada, sino como la heredera que siempre fuiste. Amara miró el brazo extendido, miró a los hermanos que la habían rechazado, miró a los 500 invitados que ahora la veían con ojos completamente diferentes, y entonces hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Sonrió. No una sonrisa de victoria, no una sonrisa de venganza, una sonrisa de paz. No, papá, dijo suavemente. No necesito que me presentes a nadie, no necesito tu validación, o la validación de Lagos. Dio un paso atrás. Vine aquí hoy para dar testimonio de la verdad, como dije, y la he atestiguado, pero no me quedaré a la fiesta. Tengo una vida que vivir, una vida que construí con mis propias manos, una vida que no necesita la aprobación de nadie. Tocó el wrapper que llevaba puesto, sintiendo los hilos de oro bajo sus dedos. Acepto el legado de la abuela, honraré las tradiciones, llevaré las responsabilidades que vienen con este símbolo, pero lo haré a mi propio tiempo, a mi propia manera. No porque finalmente me diste permiso, sino porque siempre tuve el derecho. El jefe Okonkwo la miró por un largo momento, y entonces, para asombro de todos, comenzó a reír. No una risa de burla, sino una risa de pura alegría. Eres exactamente como ella, dijo, con los ojos brillando. Exactamente como mi madre, testaruda, orgullosa, inquebrantable. Se puso la mano sobre el corazón, haciendo la reverencia tradicional Igbo de respeto entre iguales. Ve entonces, heredera. Ve a vivir tu vida. Pero sabe que siempre tendrás un lugar aquí. No el lugar que intentaron darte, sino el lugar que mereces. Amara le devolvió la reverencia, perfectamente, con gracia. Y entonces se dio la vuelta y caminó de regreso por los jardines, a través de la multitud de espectadores atónitos, por el portón principal, de regreso al taxi que esperaba. Detrás de ella, podía escuchar los estallidos de conversaciones, el caos de explicaciones, el comienzo de las consecuencias que sus hermanos enfrentarían. Pero no miró atrás. No había necesidad. Aquel capítulo estaba cerrado. No con ira, no con amargura, sino con la clara comprensión de que nunca había pertenecido a ese mundo. Se pertenecía a sí misma. Mientras el taxi se alejaba de la mansión, Amara miró por la ventana a Lagos, moviéndose a su alrededor. Millones de personas viviendo sus vidas, cada una con sus propias luchas, sus propios rechazos, sus propios momentos de elección entre aprobación y dignidad. Pensó en su abuela, que había creado esta prueba elaborada, que había visto, incluso en su lecho de muerte, exactamente en quién se convertiría cada uno de sus nietos. Y pensó en las palabras de su padre. Definitivamente no esperaba eso de ti. Sonrió a su reflejo en la ventana. Quizás nadie lo esperaba. Pero esto nunca se trató de lo que otros esperaban. Se trató de lo que ella eligió ser. De vuelta en la tienda de telas, Amara colgó cuidadosamente el wrapper de la abuela en su lugar especial. Trazó los bordados de oro con los dedos. La tortuga, para la paciencia. El leopardo, para la fuerza en la soledad. El águila, para la visión más allá de lo que los ojos comunes podían ver. Había aprendido todas las lecciones. Y ahora, llevaría esas lecciones adelante, no solo para sí misma, sino para todas las mujeres que vendrían después de ella, para cada hija rechazada que necesitaba escuchar que su valor no dependía de la aceptación familiar, para cada mujer sentada entre los empleados que merecía un lugar en la mesa principal, para cada alma cuestionando si tenía fuerza suficiente para caminar sola. La respuesta era siempre sí. Siempre tuviste la fuerza. Solo necesitabas tiempo para creerlo. 3 meses después, Amara abrió una segunda tienda. Esta vez, no por necesidad.
sino por elección. Utilizó parte del fideicomiso que su abuela le había dejado, ese fondo que su padre había protegido durante todos esos años, no para comprar aprobación, sino para crear oportunidades. Oportunidades para que mujeres jóvenes aprendieran el oficio del tejido, para que las artesanas tradicionales encontraran mercados para sus creaciones, para que los maestros culturales preservaran las historias tejidas en cada patrón. No lo llamó caridad, lo llamó legado. Y cuando la gente preguntaba por su familia, por la reconciliación con su padre multimillonario, por los hermanos que habían sido humillados públicamente, ella simplemente sonreía. Mi familia, decía, son las mujeres que tejen historias en las telas, son las abuelas que guardan proverbios como tesoros. Son todas aquellas personas que eligen el carácter sobre la conveniencia. No era la respuesta que esperaban, pero era la verdad. Y Amara había aprendido que vivir en la verdad era la única libertad real. El jefe Okonkwo la visitaba a veces, no como el padre que rechaza, sino como un hombre aprendiendo a respetar a la hija que había subestimado. Bebían té, hablaban de negocios. Él le pedía consejos sobre preservación cultural. Ella se los daba, no porque necesitara su aprobación, sino porque elegía ofrecer su sabiduría. Había sanación en eso. No la sanación de borrar el pasado, sino la sanación de construir algo nuevo sobre los escombros de lo que se había roto. Y eso, Amara se dio cuenta, era el verdadero significado del paño de su abuela. No se trataba de estatus, no se trataba de poder material, se trataba de la capacidad de romperse y elegir cómo reconstruirse. Se trataba de ser rechazada y elegir definirse a sí misma. Se trataba de ser puesta a prueba y emerger no amargada, sino mejor. En las noches tranquilas, cuando la tienda estaba cerrada y Lagos susurraba sus historias allá afuera, Amara a veces se encontraba pensando en el momento en que todo cambió. No fue el discurso de su padre, no fue el reconocimiento público, no fue la exposición de sus hermanos, fue la ceremonia de la nuez de cola, el momento en que eligió liberarse. Aquel fue el verdadero punto de inflexión, cuando dejó de esperar que otros le dieran valor y comenzó a afirmarlo por sí misma. Todo después de eso fue solo la confirmación de lo que ella ya sabía. Ella era digna. Siempre lo fue. Y tal vez esa sea la lección más importante para cualquiera que se haya sentido rechazado, no amado, insuficiente. Tu valor no está determinado por aquellos que no pueden verlo. No se ve disminuido por aquellos que eligen no reconocerlo. No depende de la validación externa. Eres digno porque existes, porque eliges la integridad, porque te levantas cada mañana y eliges ser tú mismo, incluso cuando nadie está aplaudiendo. Especialmente cuando nadie está aplaudiendo. Porque al final, las únicas manos que realmente necesitas lavar son las tuyas. Y cuando estén limpias, puedes comer con los ancianos. O puedes elegir comer solo, en tu propia mesa, con tu propia dignidad. Ambos son dignos. Ambos son poderosos. La elección siempre fue tuya, así como la corona siempre fue de Amara. Ella solo necesitó aprender a usarla. Y ahora que aprendió, nadie jamás podría quitársela. Ni siquiera su padre multimillonario, que finalmente dijo las palabras que ella pensó que necesitaba escuchar. Porque al final, las únicas palabras que importaban eran las que ella se dijo a sí misma. Soy digna, soy suficiente, soy libre. Y eso, al final, era más de lo que cualquier herencia de miles de millones podría comprar. Era el verdadero legado, la verdadera riqueza, la verdadera libertad. Y era suya, completamente suya, para siempre.